Que hoy, en un ratito más, de hecho, se va a estar firmando este convenio de colaboración para la implementación de la Ley 3 de 3 contra la violencia con el Poder Judicial en San Luis Potosí y la autoridad electoral. ¿De qué se trata y qué es lo que busca? Porque hemos hablado muchísimo de este tema, de la violencia política, de lo que hemos vivido ya en otras elecciones, y por eso interesa de qué se trata este convenio y cuáles son los alcances que va a tener. Yo le agradezco a Zelandia Borges, consejera electoral del CEPAC, que nos tome la llamada. Muy buenos días, Zelandia, ¿cómo estás? Buenos días, Erika. Muy bien. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Consejera, ¿de qué se trata la firma de este convenio? ¿Qué alcances va a tener? Porque además luego se signan y se signan convenios de buena voluntad, pero este particularmente, ¿qué alcances va a tener? Mira, este convenio tiene la finalidad de que el organismo electoral, CEPAC, remita al Poder Judicial del Estado información relativa a las personas que están solicitando registro como candidatas para que el Poder Judicial, con la información con la que cuenta, nos pueda decir si alguna de estas personas se encuentra en alguno de los supuestos previstos por la Constitución Federal en el artículo 38, fracción 7, que fue recientemente reformado, y en el cual se establece que los derechos político-electorales se suspenderán si una persona se encuentra con sentencia firme por distintos delitos, como lo son delitos de violencia familiar, delitos de violencia doméstica, y entre otros, además del delito de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. ¿Por qué se vuelve importante incorporar estos temas dentro de, digamos, los criterios para poder participar dentro de los procesos electorales, consejera? Es importante porque las mujeres tienen el derecho de acceder a la competencia política en condiciones de igualdad con los hombres, y esto implica también acceder en espacios libres de violencia. Sin embargo, con el aumento de la participación de mujeres en la política, se ha observado que la violencia política en contra de las mismas aumenta o se ha visibilizado. Entonces, para efectos de lograr esta competencia en condiciones de igualdad y en espacios libres de violencia, es necesario que llevemos a cabo las acciones para tratar de evitar que estas conductas se cometan y se erradiquen, por supuesto. Entonces, la finalidad de esta cuestión referente a la firma del convenio implica que necesariamente el organismo electoral, de manera oficiosa, verificará que ninguna persona que se encuentre en esta situación participe en la contienda electoral. Ahora, hoy más que nunca estamos tratando de combatir, por ejemplo, el tema de la violencia en general, pero particularmente de la violencia política, consejera, porque hasta hace algunos procesos electorales y hasta hace algunos años parecía que esto no lograba demostrarse ni cobraba importancia, y entonces se podía decir lo que se quisiera, se podía hacer lo que quisiera en contra de las mujeres, se les podía desdeñar en la competencia política. Y hoy uno de los grandes argumentos de los partidos políticos para lograr, por ejemplo, el tema de la participación de las mujeres, el cumplimiento de las famosas cuotas, es que no hay mujeres que quieran participar. Te lo quiero preguntar de manera directa. Este tema de la violencia política, de la violencia de género, ¿ha influido, ha tenido peso en desincentivar a las mujeres de participar en los procesos electorales? Sí, claro que sí. Recientemente el organismo electoral elaboró un diagnóstico en donde las mujeres que participaron en el proceso electoral pasado, en el proceso electoral 2021, nos manifestaron cuáles fueron las situaciones de violencia que vivieron, y pues la gran mayoría de las mujeres que participaron sufrieron este tipo de violencia. Entonces, por supuesto que si tú quieres ingresar a la competencia política y observas que compañeras, conocidas, mujeres a las que conoces, a las que admiras, están participando y están sufriendo este tipo de actos, la verdad es que las mujeres podemos pensar: ¿qué necesidad tengo de acceder a esto si voy a vivir esta violencia? Entonces, obviamente desincentiva la participación. Ahora, con respecto a lo que comentas, es importante referir que los partidos políticos tienen la obligación de destinar un porcentaje del financiamiento público ordinario que reciben anualmente para promover el liderazgo de las mujeres, para promover la capacitación, formación y liderazgo político de las mujeres. Entonces, por una parte, tenemos la obligación de los partidos de incentivar la participación de las mujeres, es decir, si hay mujeres para que participen, y por otro lado, requerimos atacar este tipo de conductas para que participen en espacios libres de violencia, porque en efecto esto las frena. Ahora, ¿será esto el tema de que se detecte que hay antecedentes de violencia política, que hay antecedentes de violencia doméstica, que hay un incumplimiento de responsabilidades familiares? ¿Será un factor para negar la inscripción de candidaturas?
Pues sí, efectivamente es un factor, tan es así que ya quedó establecido como una causal de inelegibilidad en la Constitución Federal. Esto implicó la lucha de muchas mujeres para que esto se reflejara en la norma máxima, la norma fundamental que nos rige en este país, para evitar que las personas que cometen este tipo de conductas puedan llegar a los cargos públicos, porque las personas que las llevan a cabo pues pueden ser personas que no cumplen con obligaciones, pero que además viven en espacios de violencia, y la violencia que se comete hacia las mujeres, en estos casos de los previstos por el artículo 38, no solamente afecta a las mujeres, sino que estas personas también pueden llegar a los espacios de poder y seguir cometiendo actos de violencia desde ese espacio. Ahora, ¿cuáles son los criterios? ¿Que tengan una sentencia o que tengan una investigación o una denuncia? Es una sentencia firme, es una sentencia emitida por autoridad judicial, jurisdiccional, penal, firme, es decir, que la sentencia se haya emitido y de conformidad con la sentencia. Recordemos que toda sentencia que se emita que implique determinadas sanciones puede suspender los derechos político-electorales de las personas. En el caso de los que están bajo investigación, no entraría, y te lo pregunto porque particularmente hay el caso de un aspirante a una alcaldía en San Luis Potosí que pues está viviendo, y es un hecho público porque así se ha puesto sobre la mesa, el hecho de que está viviendo hoy una denuncia por incumplimiento de responsabilidades familiares. Mientras no haya una sentencia, ¿puede participar? En el caso de obligaciones familiares, si es deudor moroso, o sea, si tiene deudas respecto de los alimentos, no puede. En ese caso no se puede. Okay. En el caso del delito de violencia política u otros tipos de violencia, violencia sexual, violencia familiar, doméstica, etcétera, en esos casos se requiere una sentencia firme. Okay. No podemos hablar de personas que se encuentren en investigación, porque en ese caso aún no se dicta una sentencia que declare que en efecto la persona es culpable. Sí, claro, y se corre el riesgo de que se presenten denuncias nada más para bajar de la contienda, ¿no? Ahora, ¿cómo va a funcionar esta colaboración con el Poder Judicial? ¿Ustedes van a enviar un listado de los aspirantes para que les palomen y les digan cuál tiene una observación? ¿O cómo va a funcionar? Si nosotros vamos a remitir el nombre y otros datos que nos solicita el Poder Judicial, como la clave del elector y la clave única del registro de población, esos datos únicamente el Poder Judicial los verificará y nos tendrá que informar si alguna de esas personas está en el supuesto previsto por el artículo 38, fracción 7, es decir, nos tendrá que decir específicamente en qué situación se encuentra, sentencia firme por determinadas situaciones. Con respecto a eso, nosotros lo tomaremos en consideración al momento en el que se emitan los dictámenes de registro de candidaturas. El hecho de que las personas se encuentren en esta situación implicaría que son personas inelegibles. Entonces, al momento de emitir los dictámenes de registro, el organismo electoral se tendría que pronunciar respecto a si procede su registro o no. Siendo personas inelegibles, no procede su registro como candidatas o candidatos. Uy, ¿en qué situación colocarían a los partidos, no? Teniendo que reponer esas candidaturas de último minuto. Ojalá y esto sea un incentivo para que de entrada ni los propongan. Si saben, si conocen que sus perfiles tienen estos antecedentes, pues que ni los propongan, ¿no? Que también me parece, consejera, un tanto decepcionante el hecho de que tengamos que estar sobre los partidos poniéndoles cada vez más legislaciones, cada vez más candados para que nos presenten perfiles medianamente honorables y que no sea, digamos, de entrada una vocación de los partidos políticos, ¿no? Que fuera la primera puerta de entrada el decir una persona violenta, pues no lo voy a proponer de candidato, una persona que ha actuado de manera indebida con respecto a sus propios vástagos, a sus propios hijos, pues no lo voy a impulsar de candidato, pero como esto no sucede en los partidos, pues tiene que pasar algo similar a las cuotas, ¿no? El tener que estar obligando a través de las normatividades, a través de las leyes, a que se presenten pues los mejores perfiles. Finalmente preguntarte, consejera, desde el punto de vista operativo, ¿cómo está el CEPAC? ¿Ya tienen los recursos disponibles? ¿Todavía no se los entregan? ¿Cómo están? Ya nos entregaron una parte de los recursos, estamos a la espera de una siguiente entrega para finales de mes, estamos trabajando, estamos todavía haciendo ajustes con la finalidad de garantizar el desarrollo del proceso electoral. Y bueno, en el caso de que requiramos de más recursos, se solicitarán, pero en este momento estamos trabajando de manera correcta, tenemos ya instalados los organismos desconcentrados, comisiones distritales, comités municipales, que nos están auxiliando con el desarrollo de los procesos en cada municipio y en cada distrito del estado, así que el proceso está en marcha, estamos por iniciar el registro de candidaturas a partir del 1 de marzo, y por allá del 19 de abril a más tardar tendremos candidatos, y el 20 de abril iniciarán las campañas.
Consejera, pues te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y conocer estos temas y bueno, pues que de entrada los mismos aspirantes no se vayan desechando por ellos mismos, que vayan diciendo, a ver, cumplo o no cumplo con los requisitos, tengo o no tengo antecedentes y que de ahí tengamos un primer filtro, pues sería algo extraordinario, si no, pues decirle a la ciudadanía que ustedes como CEPAC, que la instancia judicial, pues estarán pendientes de ello y por lo menos en el tema de la violencia, pues vamos a tener un filtro con el CEPAC y con el Poder Judicial. Te agradezco mucho, consejera. Gracias, Erika. Buenos días a todo tu equipo y a todos los que te escuchan. Gracias, Elandia Borges, consejera del CEPAC, platicando con nosotros. Y le decía, ¿no? Lo más penoso es esto. Altavox. Somos tu voz.